quiero hablarles del reino. Seguimos hablando del reino, son las parábolas que estamos tomando. Y algo que me impresiona y que creo que es lo que nos va a hablar el Señor en esta mañana es que a veces no le damos o no entendemos realmente el valor del reino. O sea, como que, bueno, sí, el pastor habla del reino por allá, eso será en la eternidad. Pero ¿y acá qué? O sea, ¿en qué estamos? ¿En qué andamos? ¿En lo que necesitamos? Y en medio de las distracciones que tenemos, porque tenemos muchas distracciones, en medio de los problemas que vivimos, en medio de las ocupaciones que tenemos cada uno de nosotros cotidianamente, o en medio de los avances en los que vivimos en el mundo, parece que el evangelio, el mensaje del evangelio se diluyera entre tantas cosas agradables, entre tantas cosas pendientes, entre tantas cosas importantes o entre tantas cosas, perdón por la tos, impresionantes. Entonces como que hay tantas cosas que como que hablar del reino y hablar de Cristo y hablar de esto. Y decía esta mañana que aún creo que nosotros como predicadores en las diferentes iglesias hemos caído en el error de no predicar lo que la palabra dice, sino predicar lo que la gente quiere escuchar. Entonces, a ver qué es lo que la gente querrá escuchar, porque hablemos de lo que la gente quiere escuchar, con eso está en la iglesia y está contenta y no se va para otro lado. Pero olvidamos la importancia de lo que es el mensaje que estamos predicando. Y déjeme hablarle de un momento particular en este instante que se puede aplicar particularmente. O sea, esto yo podría hablarlo particularmente y decir, vea, a tal persona lo está distrayendo esto, a tal otra persona lo está distrayendo esto, pero sería como muy dispendioso y como no realmente práctico. Entonces déjeme hablarles cosas generales que puedo entender que nos están distrayendo en este momento o que nos están sacando del contexto. Entonces, por ejemplo, en especial los hombres, pero creo que a mujeres también, pero digamos que en especial los hombres, en estos últimos 2 meses nos ha tenido súper distraído la Eurocopa, la Copa América, los Olímpicos, qué pasó, cómo está, y claro, nos metemos ahí y queremos saber qué pasó, cómo sucedió, cómo fue que se metieron por las ductos de la... Bueno, todo eso queremos saberlo. Y estamos distraídos en ese ambiente. Otras de pronto están muy preocupadas por lo que está pasando en Venezuela, y no solamente por lo que está pasando en Venezuela, sino por todo lo que puede generar eso a nivel del entorno, a nivel del círculo de los vecinos. Otras personas de pronto no están ni preocupadas ni están distraídas, pero sí están muy ocupadas buscando dinero. Entonces la situación económica está muy dura, la situación del país no está tan buena, toca buscar recursos, toca cómo conseguimos dinero, y entonces estamos muy ocupados en esa parte. Otros simplemente están impresionados con todo lo que hay en las redes sociales, en las series de televisión, de las plataformas y en todo esto, y entonces estamos allá y sin darnos cuenta permitimos que estas plataformas, estas redes sociales adoctrinen nuestra vida a un mundo cada vez más globalizado, pero a la vez cada vez más impersonal y cada vez más alejado de Dios, más apartado de Dios. Y en medio de todo eso, el mensaje que dio un día el carpintero de Galilea parece que no tuviera sentido. O sea, parece que ese mensaje perdiera valor y que como que ya no fuera tan importante, y por eso entonces los pastores necesitamos buscar mensajes más innovadores que realmente atraigan a la gente y que le hablen lo que la gente quiere escuchar. Y ese es un tremendo peligro y una situación muy difícil. Cuando Pablo estaba escribiéndole sus cartas a su discípulo, que era el que estaba proyectando en el ministerio, que era Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le habla acerca de la necesidad de predicar el evangelio. Y le dice en el capítulo 4, versículo 1 al 5, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, algo que yo comentaba el miércoles y lo quiero volver a comentar ahora, es que nosotros a veces pensamos que ese mensaje de la predicación ya como que ha pasado de moda. Ay, siempre lo mismo, siempre hablar de pecado, siempre hablar de arrepentimiento, siempre hablar del reino de Dios, siempre hablar de Cristo. Necesitamos mensajes más innovadores, y en ese pensamiento a veces quisiéramos que Cristo pensara como yo pienso.
O sea, yo quiero que Cristo ajuste su pensamiento a mis pensamientos porque lo que yo estoy pensando es lo correcto. O a veces quisiera que Dios actuara como yo actúo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando en Venezuela, ¿usted cómo actuaría? Usted cogería unos aviones y, y explotaría por allá el Palacio de Miraflores y ya se acaba todo este cuento. Y usted esperaría que Dios hiciera eso porque yo creo que estoy pensando bien y ¿qué le pasa a Dios que no obra como yo pienso? O sea, Dios, ¿por qué no lo está haciendo de esa manera? O quisiera que Dios se ocupara de las cosas que para mí son importantes. O sea, Dios tiene que ocuparse de lo que para mí es importante. O sea, no me importa a ustedes. Pero Dios, yo necesito, qué sé yo, cambiar mi vestidor. Necesito cambiar de carro, Señor, ayúdame a un mejor trabajo. O sea, el resto no sé, pero ayúdame a mí. Y como que limitamos a Dios a nuestro deseo, a nuestro pensamiento, a lo que yo quiero. Y dejamos de entender en primer lugar que Él es Dios, que Él es soberano. Y en segundo lugar que el mensaje que Él predicó fue tan vigente que Pablo lo que le dice a Timoteo es: pilas, que Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que un día le colocará fin a todo esto, nos invita, nos insta a predicar. ¿Y a predicar cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Y uno podría decir, bueno, ¿y cuándo es un buen tiempo para predicar? Bueno, generar un buen tiempo para predicar es cuando la gente tiene necesidad, ¿verdad? Cuando la gente está pasando por circunstancias difíciles, cuando hay aflicción, cuando hay dolor. Y ahí deberíamos predicar. Pero dice que también deberíamos predicar afuera de tiempo. Y hay veces que nos encontramos con personas que dicen, no, pues a mí no me hable, yo no necesito, yo estoy bien, tan bien. O sea, mi vida está tan perfecta, tan tranquila que no necesito. Pero dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque el problema de la humanidad, y quiero que entienda esto, el problema de la humanidad no es Maduro. El problema de la humanidad no son las ideologías. El problema de la humanidad no es la izquierda o la derecha. El problema de la humanidad no son las redes sociales o las plataformas. El problema de la humanidad es el pecado. Y hasta que el pecado no cambie en el corazón del hombre, por más revoluciones que hagamos, por más buenas intenciones que tengamos y por más deseos de que las cosas cambien, no cambiarán si la condición del corazón del hombre no cambia. Y acá es donde nos lleva a valorar y a entender la dimensión de lo que significa el mensaje del Evangelio. Ahora, el mundo en el que predicó Jesús no se diferencia mucho del mundo en el que nosotros vivimos. Obviamente se diferencia en cuanto a los avances, en cuanto a la tecnología, en cuanto a las comodidades. En el mundo en que vivió Jesús no tenía esto. Pero en términos generales el resto era lo mismo. La corrupción del hombre era la misma, la inmoralidad del hombre era la misma, el orgullo y la soberbia del hombre era la misma, la vanidad del hombre era la misma. Pero algo, que me llama la atención y quisiera que usted lo entendiera, es que cuando yo escucho el mensaje de Jesús, y quiero colocarle un momento en el contexto, usted conoce que era el Imperio Romano, que el Imperio Romano era lo top en ese momento, que estaban esparciéndose, que estaban invadiendo. Que Israel, que es el lugar donde nace Jesús, está subyugado por el Imperio Romano. Los tienen allí acabados a punta de impuestos, a punta de inmoralidad, a punta de cosas perversas. Pero Jesús, cuando predica, no dice: vamos a hacer un mitin para ir en contra del emperador romano. O no dice: vamos a buscar la justicia social de mano. No. Él no está hablando de esto, sino su mensaje es mucho más amplio. Y su mensaje apunta a un cambio contundente, a un cambio radical. Y acá es donde yo quisiera que usted y yo pudiéramos entender lo que significa el mensaje de Cristo, lo relevante que es hoy en día. Y aunque la gente no lo quiera entender, no lo quiera conocer, no lo quiera mirar, aunque tal vez la gente lo vea como algo, salido de toda conciencia y que no tiene nada que ver con el ambiente, tiene todo que ver con el momento en el que estamos viviendo. Así que cuando Pablo sigue escribiendo, ahora le va a escribir a los Gálatas, y en los Gálatas Pablo como que en uno de sus pasajes retrata lo que es el corazón del hombre en esa época, pero que es el mismo corazón que tenía el hombre desde el momento de la caída, y que es el mismo corazón que tenemos hoy en día, que los seres humanos
Independiente de si tiene dinero o no tiene dinero, independiente de que si es rico o pobre, goza de buena salud o no la goza, si es alto o bajo, gordo o flaco, independiente de esas características externas, el hombre tiene una misma condición. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo sigue en la misma secuencia de Jesús y enfoca su mensaje no a un bien momentáneo, no a ahora, sino enfoca su mensaje a una eternidad y dice: venga, las personas que viven en tal condición no heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son esas personas? Nosotros, usted y yo. Somos personas que en algún momento vivimos en la hipocresía, en la mentira, en la rabia, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en todo aquello que es pecado y que nos aparta de la gracia, de la gloria de Dios. Así que por eso fue que vino Cristo al mundo. Vino primero a reconciliarnos, fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ha ascendido a la presencia de Dios. Pero hay un pero. Y ese pero es que antes de que Él hiciera todo esto, antes de que Él se colocara en el lugar nuestro para pagar un precio, Él vino y nos habló y nos dejó un mensaje. Nos dijo: vea, señores y señoras, lo que necesito que entiendan, que disciernan, que escuchen es esta palabra. Y esto quiere decir que el mensaje del evangelio, escúcheme, lo entienda usted o no lo entienda, pero el mensaje del evangelio es el mensaje más poderoso que usted podrá escuchar en toda su vida. No hay un mensaje que se compare a esto. Pueden hablarles mensajes de superación, de empoderarlo, de darle pautas, de darle disciplinas para mejorar su vida, para ser más productivo, para tener dinero, para tener más éxito en la vida. Pero el mensaje que realmente cambia, el mensaje que realmente transforma y el mensaje que nos lleva a la eternidad es el mensaje del evangelio. No hay un mensaje que tenga más poder que este que ya hemos podido escuchar. Por eso cuando Jesús está en la playa, y recuerden que le estoy haciendo énfasis que está en la playa, que le está hablando abiertamente a las personas que están allí escuchándolo, entonces Él continúa hablando de las parábolas, porque recuerda que les habló en parábolas. Y hoy vamos a tocar dos de las parábolas que Él dijo en ese lugar. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33 dice la palabra: otra parábola le he referido diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. A mí me parece que Jesús estaba anticipando a este tiempo, a los tiempos que estamos viviendo, donde hablar del evangelio parece que no fuera importante, parece que no fuera relevante, donde la misma iglesia en diferentes lugares ha caído en el error de cambiar el mensaje de la palabra, ajustando versículos bíblicos a mensajes que parecen más motivacionales y que alientan y alegran más el corazón y que nos animan a seguir como en esa brecha de alcanzar y vencer las metas que tenemos. Pero lo cierto es que el mensaje es uno solo, y el mensaje que Cristo predicó de diferentes maneras es el mismo, y son las buenas nuevas de salvación. Así que Él, anticipándose, coloca estas dos parábolas que, aunque son diferentes, tienen un mismo sentir, tienen un mismo significado, tienen una misma forma de hablarnos. Por eso el título del mensaje en esta mañana es: el reino, un mensaje poderoso. Y quisiera que usted al final de la charla pudiera entender lo que este mensaje es un mensaje poderoso. Perdón, poderoso primeramente para su vida,
pero también poderoso para cada una de las personas a las que usted se lo pueda compartir, para cada una de las personas que pueda entrar en esta comunión con Dios. Ahora, la ilustración se me hace muy simpática, muy llamativa, porque está hablando de una semilla de mostaza y está hablando de la levadura. La semilla de mostaza me parece muy simbólica. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza es una semilla tan pequeña que en su dedo se pierde. Es tan pequeña que en su dedo se perdería la semilla de mostaza. Usted casi no la ve. Y imagínese que usted en fe va a coger esta semilla de mostaza y la va a enterrar en la tierra. Entonces, si no la ve en su dedo, mucho menos en la tierra. O sea, queda perdido. Es como si no existiera, es como si no la viera. Y dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. O dice, o es como la levadura que una mujer tomó en 3 medidas y la colocó. Y esta me llama más la atención, ¿por qué? Porque en otra ocasión, en otro momento, Jesús había utilizado la levadura, pero para una enseñanza negativa. No era una enseñanza positiva, sino una enseñanza negativa. Entonces yo podría quedar, bueno, ¿y acá cómo es? O si es bueno o es malo la levadura. ¿De qué está hablando la palabra? Bueno, pues quiero decirle que en este contexto es positivo, pero que ya lo había hablado en un contexto negativo. Y es más, para evitarle la confusión, le voy a explicar el momento en que lo explicó negativamente. Mateo capítulo 16, versículos 5 y 6, dice la palabra: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empiezan a tener una discusión ahí de qué está hablando, de qué se refiere, pero al final entienden algo, y lo que entienden es esto, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, para evitar confusiones, lo que está hablando acá, lo que está hablando es de una falsa enseñanza. Lo que le está diciendo es: señores, yo les estoy predicando el reino de Dios, yo les estoy hablando un nuevo mensaje, pero los fariseos y los saduceos les van a enseñar un mensaje que es diferente, y esa es la levadura. O sea, un mensaje fraudulento. ¿Cuál era el mensaje fraudulento de los fariseos? La ley. Volver a la ley, ser salvos por obras, alcanzarla por el buen testimonio, alcanzarla por la buena intención del corazón, por el deseo del hombre de acercarse a Dios, por decirle a Dios: mira qué tan bueno soy que merezco lo que tú me estás dando, qué tan bueno soy que merezco ir al cielo, qué tan bueno soy que hago esto. Dice, no, ese mensaje es fraudulento. Pero si yo miro acá, hoy en día también hay muchos mensajes fraudulentos. Hoy hay muchos mensajes que nos llevan más a esa exaltación del yo, a esa exaltación del ego, a ese sentirnos tan superiores, tan superpoderosos, tan buenos, que merecemos todo lo que nos ocurre en la vida, porque definitivamente se nos mete como un espíritu argentino y más maravilloso que yo no hay. Y ese es el mensaje que nos predican ahora, de sentirnos como si nosotros fuéramos la última Coca-Cola en el desierto. Y es un mensaje que viene a ser levadura. Es un mensaje que nos aparta de realmente el mensaje del Señor Jesucristo. Así que en ese contexto la levadura está siendo utilizada de una manera negativa. Pero en este contexto es de una manera positiva, porque tiene que mirarse conjuntamente con el grano de mostaza y con la levadura. El grano de mostaza, que es una semilla que se pierde tal vez en la tierra cuando es sembrada. La levadura, que es un hongo, en sí la levadura es un hongo que se coloca en 3 medidas de harina. Usted no la puede ver, pero que cuando usted deja la levadura en la harina de un día para el otro, usted va a notar cómo ejerce algo químico en la harina, de tal manera que la hace crecer. Así que ese es el contexto en lo que está hablando ese sentido. Y entendiendo esto, quiero desarrollar el mensaje para que usted lo entienda, porque usted dirá: pero igual no entiendo. O sea, sí, ya, pero ¿qué es lo que quiere decir el grano de trigo? ¿Qué es lo que quiere decir que crece? ¿Qué es lo que quiere decir la levadura? Lo primero que quisiera decirles, mi primer pensamiento es este: el reino para muchos puede parecer pequeño e insignificante. Seguramente usted y yo hemos recibido burlas por ser cristianos. Seguramente muchas personas nos pueden ver a nosotros como personas no tan inteligentes, no tan sabias, porque ¿cómo se nos ocurre creer en esto? Cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer, de producir, de lograr, de colocarnos metas en la vida. Poco más o menos nos dicen que el cristianismo o el evangelio es para personas mediocres. Es el pensamiento del mundo. Y déjeme por un momento volver a la parábola del sembrador, porque si yo la miro desde otra perspectiva, esa parábola podría ser frustrante.
Porque el sembrador toma una semilla que es preciosa, la esparce en 4 terrenos diferentes, pero de los 4 terrenos diferentes, solo uno produce fruto, los otros 3 se pierde la semilla. Y entonces uno podría decir, pero ¿sí vale la pena esto? ¿Sí tiene sentido que lo hagamos? Si la semilla está cayendo en tierra dura, o si la semilla está cayendo en corazones emocionales que tan pronto hay una dificultad salen corriendo, o si la semilla está cayendo en un terreno donde la ahogan las afanes y las cosas de este mundo, podríamos pensar de esa manera. Solamente una tiene ese poder de dar fruto, y este es un mensaje que sonaría negativo. De la misma manera decir, bueno, pero es una semilla tan pequeña, o sea, ¿esta semilla pequeña va a producir algo? ¿O esta pequeña levadura que se coloca en la masa va a producir algo? Así que el avance del evangelio, el avance del reino parece que fuera insignificante y casi como imperceptible, como que no sucede. Pero yo quiero decirle algo. El día que Jesús ascendió al cielo, Él dio la gran comisión y le dijo a los discípulos que estaban con Él: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mensaje es el que nos tiene en este lugar. Porque si ese mensaje no hubiera sido predicado, tal vez usted y yo no estaríamos acá, sino estaríamos viviendo nuestra propia vida, en nuestros propios deleites, en nuestros propios pecados, de nuestra propia manera, y no tendríamos la oportunidad de conocer a Dios. Pero aunque pareciera que no, yo siempre me lo he preguntado con respecto a la historia del Universal, porque en la historia hay una época que se llama el oscurantismo, donde la Iglesia Católica vino e hizo un montón de cosas duras y cosas fuertes, y donde se perdió la palabra y se escondió. Y yo decía, ¿y ahí qué pasó? Bueno, que estaba esa semilla de mostaza, que estaba esa levadura, que alguien estaba conservando el mensaje, que alguien estaba conservando el evangelio, que alguien estaba hablando la palabra. Y gracias a Dios que hubo ese alguien, porque que exista ese alguien hace que nosotros tengamos la bendición. Pero igual el mensaje se sigue viendo como inoficioso. Ahora déjenme volver. Jesús está en en el Imperio Romano, perdón. El Imperio Romano tiene una gran capital. Esa gran capital es Roma. Y seguramente en el imperio todo el mundo habla de la majestuosidad y de la grandeza de Roma, del Coliseo romano, de sus emperadores, de sus estatuas, de sus palacios, de todo lo que existe allá. Y viene un Jesús a hablarles de un reino que ni siquiera se los está mostrando, solamente les está hablando que hay un reino especial. Y ellos dicen, pero tenemos a Roma, tenemos este lugar tan espectacular, ¿habrá algo más espectacular que Roma? Podrían pensar ellos. Ahora quiero decirle algo para este tiempo. Si en esa época Roma era espectacular, pensemos lo que es hoy. Porque hoy estamos fascinados por todo lo que es la tecnología. Hoy estamos fascinados por grandes estructuras arquitectónicas. Hoy estamos fascinados porque las pantallas nos permiten llegar a donde quiera que sea, ver lo que quiera que sea. Y estamos obnubilados con toda la grandeza, con todas las maravillas que el hombre ha creado. Y muchos podrían decir, pero ¿puede haber un reino similar a este? Y por eso es que a veces nuestra predicación en algunas iglesias cambia de hablar acerca del reino de los cielos, de hablar de la santidad para caminar en Dios y llegar a ese reino eterno, pensando en que, pero tú ganarás en esta tierra, tú lograrás en esta tierra. Pastor, ¿y usted no quiere que ganemos? No, sí, tal vez lo vamos a ganar, ya lo voy a hablar en un momento. Pero estoy diciendo que yo no puedo perder de vista la grandeza de lo que Dios tiene en nuestra vida. Así que quiero, para empezar este punto, para tocar este punto, decirles algo. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en lo temporal únicamente, exclusivamente en lo temporal, perdemos de vista lo eterno y podemos desviarnos del camino. Pero cuando yo coloco la mirada en la eternidad y entiendo que tengo que trabajar también, voy a entender la bendición de Dios, porque no es ni una ni la otra. Le estoy diciendo, por favor, no se enrede solamente en las cosas temporales perdiendo de vista la eternidad. Pero tampoco le estoy diciendo que ahora solamente mire la eternidad, porque en la época de Jesús de Pablo solamente miraban la eternidad, y Pablo tuvo que escribir y decir, venga, el que no trabaje, que no coma. Porque ya no querían trabajar porque Cristo venía. No, espera, hay un equilibrio. Pero déjeme, y no sé si me está mirando, y si me está mirando, primero le mando un saludo muy especial, y en segundo lugar espero que Dios le bendiga a través de esto. Pero hay una pareja que estoy discipulando, no están en Bogotá, están en otro lugar. Y esta pareja vivió una situación difícil, porque
El Señor, el hombre de la casa, es una persona que Dios le dio un talento y le dio un don, y es de hacer riquezas. Y hacer riquezas es que él ha podido hacer riquezas. Y es por el talento que Dios le dio, por la habilidad que Dios le dio. Y sus riquezas son más o menos de este estilo, y es que él pudo ir exceptuando el de Qatar ya no pudo, pero los 3 mundiales anteriores, el de Rusia, el de Brasil, no recuerdo dónde fue el anterior, él pudo ir con sus amigos y pagar los hoteles, entrar a los estadios. O sea que tenía una buena posición económica. Sucedieron un montón de situaciones en su hogar, en su familia, en su entorno, que obviamente los tienen en un proceso con Dios. Y esta semana hablaba con él, y esta persona abrió su corazón y dijo lo duro que era para esta persona estar en esta situación, en este dolor, en esta angustia. Y me decía algo, me decía: es que yo tengo la posibilidad, yo sé trabajar, yo sé hacerlo, pero necesito, y decía él, necesito a alguien que me dé el capital porque no lo tengo en este momento. Y yo le decía: todo esto que estás viviendo hace parte del amor de Dios. Porque Dios te ha colocado una barrera para decirte: tienes el talento, tienes la habilidad que yo te di, pero lo que quiero que entiendas es que esa habilidad que yo te di es para glorificar mi nombre. Entonces, que tú vas a ser próspero. Y le decía a él: yo no soy profeta, no le estoy profetizando, pero sí estoy seguro que cuando usted termine el proceso, cuando usted pueda doblegar su corazón delante de Dios, cuando le pueda decir: ok, Dios, es en tu nombre, es en tu forma, es de la manera como tú quieres, entonces Él va a traer la provisión y va a utilizar ese don que le dio para volver a salir adelante. Así que en esta vida estamos de paso, y Dios nos dio talentos y habilidades para obviamente disfrutar, para pasarla bien, para estar contentos, pero especialmente para que nosotros le glorifiquemos. El problema es que vivimos en un mundo, y decía esta mañana, hay una niña hermosa de la iglesia que me permitió ir a la universidad de ella. Y estuve en la universidad y escuché el mensaje, y fue chévere. Pero había algo que yo decía: hay algo que no me cuadra, pero no sabía qué era. Y entré en oración. Y hasta que entendí qué era lo que no me cuadraba, resulta que fuimos a la universidad, y empezando por el rector, todas las personas que pasaron hablaron de algo. Nuestro fin en esta universidad es la felicidad. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, vamos a ser felices, vamos a ser felices. Y resulta que la felicidad es una consecuencia de hacer las cosas bien. La felicidad en sí misma no es un fin. Pero cuando la felicidad para mí es el fin, voy a tener muchos dolores de cabeza, porque no siempre se es feliz, porque no siempre se ríe, porque no siempre las cosas salen de la manera como queremos. Y entonces, cuando yo le digo a alguien: nuestra meta es ser feliz, le estoy diciendo: no quiero que jamás tenga problemas, no quiero que jamás tenga dificultades, no quiero que jamás tenga una situación difícil. Y resulta que las situaciones difíciles son las que forjan nuestro carácter, son las que nos llevan a crecer como personas, y son las que nos llevan a tener una certeza y una tenacidad para enfrentar las situaciones de la vida. Así que yo tengo que entender que cuando toda mi energía, todo mi pensamiento, toda mi fuerza está puesta solamente en lo que estamos viviendo en el cotidiano, me voy a despistar muy fácilmente de la eternidad. Pero que cuando yo miro el reino de Dios, y cuando coloco mi mirada en el reino de Dios, voy a entender que acá en esta tierra, en este ambiente, Dios me va a dar su bendición, pero su herencia va a ser mucho mayor que la bendición, porque la bendición es para esta tierra, pero la herencia es para la eternidad que Él tiene conmigo. Así que en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice la palabra: no os afanéis. ¿Qué dice la palabra? Por favor, dígale al que tiene a la derecha: no se afane. Dígale al que tiene a la izquierda: no se afane. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿Alguna vez se ha afanado por eso? ¿Alguna vez ha dejado de dormir? Dicen: y ahora, y el arriendo, y la cuota, y esto, y yo no tengo, y el otro sí tiene, y a qué horas, y voy a vender, voy a comprar. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre, ¿quién? Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero como yo estoy buscando desesperadamente cubrir mis necesidades, que para Dios son añadiduras, por buscar las añadiduras no puedo encontrar al Padre, no puedo encontrar al Dios que me ha ofrecido algo maravilloso.
Pero ahora me está diciendo que yo puedo descansar en Él. Que la situación, que la adversidad, que el problema, Dios la tiene en sus manos y que Él me guardará, que Él me cuidará, pero que yo tengo que mirarlo a Él. El problema es que este mundo dice: el evangelio no me soluciona esto. El evangelio no me va a dar de comer, el evangelio no me va a mejorar el hogar, el evangelio no me va a mejorar la salud. Y entonces yo tengo que buscar y tengo que hacer y tengo que ir a otros lugares. Porque vemos el reino como si fuera algo insignificante. Mi segundo pensamiento, para usted y para mí, que sí conocemos la palabra, el reino para nosotros es o debe ser majestuoso. El reino debe ser majestuoso. Y así como la semilla, esa pequeña semilla que crece en la tierra y llega a ser un gran árbol, o así como esa levadura que toca la masa y la empieza a leudar hasta que toda es leudada, el reino va avanzando en medio de todo lo que entra en contacto. Y yo quiero acá tocar un testimonio pequeño, y este testimonio va acompañado de una cuña. Por favor, en serio, les pido, no se pierdan el próximo sábado nuestro tiempo de ayuno. Va a ser de 8 de la mañana a 12:30 del día. Pero 8 de la mañana hora celestial, no hora colombiana. Porque la hora colombiana es que las 8 es a las 9 o que las 9 es a las 10. No, 8 de la mañana es 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora? No hasta las 12, hasta las 12:30. Vamos a invitar a unos jóvenes que son de un grupo misionero y que hacen evangelismo en la calle. Impresionante. Y esto que el reino avanza en medio de un mundo pervertido, lo tomo en un testimonio que hablé con ellos, porque ellos me dijeron que entre las muchas cosas, bueno, les voy a contar dos cosas. Primero, me reuní con ellos el jueves, creo que fue que me reuní con ellos. Como el martes, creo, en la noche, yo estaba escuchando noticias y en el noticiero apareció una nota donde decían cómo el Parkway, todos conocemos acá el Parkway en Bogotá, ¿verdad? Cómo había cambiado. Entonces, que el Parkway, que era un lugar de drogadictos, de consumo de drogas, de rumba, de piques en moto, de peleas, de contiendas. En el noticiero le aludían al distrito. Dijo: y el distrito ha intervenido en este lugar y ahora es un lugar más alegre, más armonioso, estamos viviendo bien. Y entrevistaban a vecinos y decían: ¿cómo ha cambiado esto? Es muy chévere, tata. Ok, listo, está ahí bien la noticia. El jueves fui a hablar con ellos y estaba hablando con ellos. Obviamente yo no les mencioné la noticia, nada, tata. Les pregunté, les dije: ¿ustedes qué hacen? Y me dijeron: llevamos 2 años trabajando en el Parkway. Salimos 2 veces a la semana, creo que es, y vamos, evangelizamos y llevamos palabra. Ahí mismo yo conecté la noticia que había escuchado con lo que estaba pasando. Ahora los noticias me dijeron: y van unos cristianos y oran. No, que van a decir eso, el evangelio es insignificante. Pero el evangelio ha cambiado. Pero el evangelio ha transformado. Pero también me dijeron que ellos habían ido hace 2 o 3 meses acá en Bogotá, pues en muchas ciudades del mundo, pero acá en Bogotá hubo desafortunadamente la marcha gay, el orgullo gay. Y dijeron: fuimos. Y yo: ¿fueron? No, yo no me atrevería a meterme allá. Eso es para que lo apedren a uno y para que lo saquen corriendo. Me dijeron: no fuimos. Y le dije: ¿pero fueron qué? De ladito. No, fuimos y nos metimos. Le dije: ¿verdad? Me dijo: sí, y hubo gente que se convirtió. Le dije: ¿verdad? Y oramos por ellos. Y le dije: ¿y no les daba angustia que? Me dijo: no, porque hay gente que allí está necesitada. Esa levadura en la masa, esa semilla de mostaza, es lo que usted y yo podemos hacer cuando tocamos cada corazón. Porque a veces quisiéramos que Dios llegara a Venezuela y ¡bum!, matara a todo el mundo y jala a los buenos y ya. Y bueno, ¿y cuáles son los buenos y cuáles son los malos? ¿Y por qué no pensamos en conocer del evangelio? En que yo soy el que llevo la palabra, el que yo soy el que puedo compartir. Así que la imagen que da de que esta semilla de mostaza que es sembrada en el piso, pero que después viene y crece y es una hortaliza grande y llega a ser un árbol frondoso, la toma Jesús de una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento. Quise colocar toda la profecía, pero se me va el tiempo. Pero déjeme solamente tomar un versículo, pero yo le invito a que usted en su casa pueda leer la profecía completa. Pero en Ezequiel capítulo 17, versículo 23 dice: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán.
Así que lo que me está hablando este texto es que el árbol plantado hace alusión directa a Cristo. Hace alusión de que Cristo es ese árbol frondoso, ese árbol bien cimentado, ese árbol al que nos podemos apegar porque nunca se doblará, porque nunca se dañará. Porque tal vez en medio de buenos momentos o de malos momentos que ha vivido la humanidad, siempre lo bueno va a terminar y siempre lo malo también va a terminar. Pero en Dios vamos a vivir una eternidad con Él en su gracia y en su bendición. Pero cuando hace que las aves, de todo tipo de aves, vendrán y harán nido, está hablando de nosotros los gentiles, los que pudimos por la gracia acercarnos a esa bendición, hacer nido en ese lugar y saber que estamos en lugar seguro. Así que independientemente de lo que estamos viviendo, independientemente de lo que veamos, independientemente de los problemas, de las adversidades, de las distracciones que este mundo nos ofrece, usted y yo estamos en lugar seguro. Y hay un nuevo pacto, y este pacto es el pacto de la gracia, donde por el amor de Cristo, por su sacrificio en la cruz, nos ofrece a usted y a mí una eternidad de bendición, que obviamente empieza ahora, pero que me habla de algo que es eterno, que es en su gracia y en su amor. Y hay un texto en Isaías que a mí la verdad me enternece, pero me gustaría que a usted también lo enterneciera, porque este texto está hablando de usted como hijo de Dios. Quisiera mirarlos a cada uno de ustedes a los ojos, quisiera alcanzar a llegar a donde usted está con los ojos, pero es a usted al que Dios le está hablando. Isaías capítulo 25, versículo 8 al 6 al 8, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo en que se envuelven todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando habla de la cubierta, cuando habla del velo, está hablando de la mortaja, creo que se llama así, de un muerto. Y está diciendo: quitará la mortaja, quitará el dolor, acabará con la muerte. O sea, hay algo que podemos esperar en el Señor, hay una gracia especial. El reino que nos espera es glorioso, grandioso en el Señor. Su gran bendición, su gran amor, su misericordia y su bondad. Pero ese reino que parece pequeño porque son como esas pequeñas semillas de mostaza, o porque es como esa levadura que no se puede percibir, es la que está impactando. Un día en su corazón fue sembrada esa semilla. Un día su vida fue tocada por esa levadura. Y está creciendo el evangelio y está creciendo el reino. Y muchos de nosotros podemos estar en la bendición de Dios. Pero ahora, por último, quiero hacer la diferencia entre los que aceptan y los que no aceptan este mensaje. Y lo hago con el siguiente pensamiento: todos ven iconos religiosos, pero pocos entienden su significado. Todos ven iconos religiosos, pero pocos entienden sus significados. No hay una persona en el mundo que no tenga conciencia de los iconos cristianos. No estoy hablando religiosos, no estoy hablando de cualquier religión. Estoy hablando de los iconos cristianos. Todos en algún momento, en cualquier lugar del mundo, han visto un pesebre. Todos en cualquier lugar del mundo han visto una cruz. Todos en el mundo entero, en algún momento han escuchado de Cristo. Todos en algún momento han escuchado que era el Hijo de Dios. Todos en algún momento han escuchado las cosas que Él vivió, las cosas que padeció y cómo se habla de su resurrección. Escúcheme ahora qué pasa con estos íconos. Para los religiosos, para los que no quieren conocer a Jesús, sino simplemente quieren tener una religión, estos íconos son motivo de reverencia, de misticismo y de esperanza, pero solamente eso. Misticismo, reverencia y esperanza. Para los impíos, para los que se apartan de Dios, estos íconos son motivo de burla, de molestia e incomodidad. Les molesta el nombre de Cristo. Les molesta el ver la cruz, les molesta tener esto. Pero para nosotros, los que conocemos la palabra, es revelado. Aquellos que por la unción del Espíritu Santo y por la palabra podemos entender este mensaje.
Por eso quiero recordarle que Cristo está en la playa. Y quiero recordarle que todo el mundo está escuchando su mensaje. Pero tal vez, aunque muchos entendieron a qué se refería con la semilla de mostaza, y muchos entendieron a qué se refería con la levadura, tal vez muchos tantos quedaron rascándose la cabeza diciendo: ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Y dice Mateo capítulo 13, versículo 34 al 35: todo esto les habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las enseñanzas de Jesús fueron públicas, abiertas a todo el mundo. La misma sabiduría que es Cristo, Cristo como sabiduría, era el que estaba hablando, Dios hecho carne, y Él en su carne cumple una profecía que se había hablado de Él en el Salmo 78, versículo 2, donde dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Eso es lo que está haciendo Jesús. La narración de los evangelios que hablan del plan de salvación, todos los conocemos. Si no es porque han ido a una iglesia, si no es porque han ido al ícono, porque han visto el pesebre, porque han visto o escuchado hablar de Jesús, seguramente en algún momento han visto una película donde hable de la vida de Jesús. Han visto un pesebre, a un bebé naciendo un pesebre. Han visto a un hombre predicando en sandalias y con una bata. Han visto a ese hombre siendo latigado, siendo abofeteado, yendo a la cruz, siendo crucificado. Mucha gente ha visto esto. No ha sido oculto para nadie. No hay nadie, absolutamente nadie, que diga: no, jamás a mí nadie me dijo esto, jamás supe de esto, jamás vi una cruz, jamás entendí esto. Pero su significado es dado solamente a quien Dios por gracia y por amor se lo ha revelado. Así que mientras que muchos religiosos toman estos símbolos solamente como cosas para aliviar la conciencia o para buscar bendición, entonces muchos en diciembre se les despierta ese fervor por Dios y hacen el pesebre y: dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y pensamos que ya, porque estamos en un ambiente tierno con Dios, pero realmente no conocemos a Jesús, conocemos una tradición. Y entonces sacamos el día de la cruz y ponemos la cruz por allá en la puerta para que nos vaya bien y no pase nada. No sé si todavía, pero el domingo de Ramos, entonces los campesinos llevaban el ramo, que le echaban el agua bendita y lo colocaban ahí en la tierra para que la tierra les fertilizara. Pero conocíamos que los íconos, pero no conocíamos a Dios. Éramos llevados por las emociones, por el sentimentalismo, por las cosas que yo siento, es que a mí me parece, pero realmente no hay una transformación en el corazón. Esos son los íconos para los religiosos. Para los impíos, estos íconos son ofensivos. Estos íconos que son para nosotros íconos de santidad, para ellos los llevan a la indignidad. Entonces vimos lo que pasó en los Juegos Olímpicos, cómo tomaron la última cena del Señor, que es algo sagrado, para hacer una burla fea, de mal gusto, de lo que fue ese momento. Vemos cómo artistas salen en portadas o carátulas de discos crucificados, asumiendo que son y burlándose de esto. ¿Por qué? Porque no entienden. Los unos no lo entienden porque lo toman como algo de amuleto. Los otros no lo entienden porque van en contra y se apartan. Pero nosotros hemos recibido la gracia por haber sido apartados por Dios. Y si el texto de Isaías fue especial para mí, espero que para usted también lo haya sido. Creo que el de Tito nos habla mucho más acerca de lo que Dios ha hecho. Porque Pablo, cuando le escribe a Tito, dice en el capítulo 3, versículo 3 al 7 lo siguiente: porque nosotros también éramos. ¿Qué éramos nosotros? También éramos. ¿Éramos qué? De esos que éramos o religiosos o que éramos opuestos a la fe. Pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Si me llaman a Vic, por favor, y al grupo de alabanza. Pero me está hablando de cómo Dios nos apartó. Y que sí es cierto, en este mundo tenemos aflicción. Y estamos orando por nuestros hermanos venezolanos, y estamos orando para que Dios haga justicia, y estamos orando para que el régimen caiga y para que vengan tiempos de refrigerio sobre esa nación. Estamos orando para que en toda Latinoamérica, hoy la marcha es porque vamos a orar por Colombia. No es por la política, no es por si el presidente bien o si el presidente mal. No, estamos orando para que Dios tenga misericordia de esta nación. Seguramente también estaremos orando por Venezuela, por todo lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que puede caer mañana Maduro, pero mañana se levantará otro Fidel Castro, otro Chávez, otro Hitler. Mañana se levantará otro Pinochet, se levantará otro Videla, que traerá dolor, que traerá angustia. Y si no levanta a otra persona el mundo, en su casa, en su hogar, habrá injusticia, habrá dolor, habrá tristeza. Porque la real razón del pecado, de la desgracia de la humanidad, es el pecado del corazón del hombre. Y es con lo que vino a tratar Jesús. Es con lo que vino a cambiar. Él nos llena, Él nos fortalece. Pero por favor, no se deje distraer. Por favor, no deje que las preocupaciones lo angustien y lo aparten. No deje que estar tan afanado por conseguir lo de aquí, lo de mañana, lo aparte de Dios. A veces pensamos que si no suplimos acá nuestras necesidades económicas, emocionales, sentimentales, de deseos, de esto, no vamos a ser felices, porque es que yo quiero ser feliz. En esas enseñanzas cerradas, lo decía esta mañana, la iglesia primitiva tenía un saludo, y el saludo de ellos era Maranata. Y Maranata para ellos significaba: Cristo viene pronto, ya viene nuestro Señor. Hoy en día es muy normal que usted abra prédicas en YouTube y que encuentre predicadores diciendo: Cristo no va a volver hasta que usted no alcance sus sueños. Cristo no va a venir hasta que usted no tenga su nivel económico y haya alcanzado los propósitos y sueños que usted tiene. Y todo esto es animándonos a nosotros mismos. Las presiones del mundo, que si tú no tienes una persona al lado, que si tú no tienes tanto dinero, que si tú no tienes una casa, que si tú a tantos años no has logrado esto, eres un fracasado. Son mentiras. Todo lo que tú y yo necesitamos es Cristo. Pero estamos tan ocupados, nuestra mente está tan condicionada a este mundo, lo que nos dice este mundo, que hemos perdido de vista ese reino. Y parece que fuera insignificante. Pero yo quiero decirte que es más grande de lo que tú y yo imaginamos. Y no sé qué evento especial tú puedas imaginar. Pero quisiera que por un momento tú imaginaras que has recorrido un camino. Nosotros somos representados en el Antiguo Testamento por Israel. Israel vivió 400 años en una tierra de esclavitud, sometido a los vejámenes, a ser esclavizado, a robar su trabajo. Pero un día Dios los liberta y los atraviesa por un desierto. Un desierto donde tienen que depender de Dios, tienen que depender de su gracia, tienen que depender de su amor, tienen que depender de su misericordia. La promesa es que un día van a llegar a una tierra prometida, a una tierra prometida que fluye leche y miel, a una tierra donde van a tener plenitud y llenura. Bueno, usted y yo estamos caminando ese desierto donde muchos mueren, ese desierto donde muchos caen, ese desierto donde muchos no tienen la tenacidad de colocar su mirada en ese lugar que Dios ha prometido. Pero tú y yo no llegaremos porque seamos más fuertes o más santos o más juiciosos que las demás personas. Llegaremos porque es el Espíritu Santo el que nos sostiene. Y ahora yo quiero que imagines ese lugar. Un gran palacio donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde tal vez hay ángeles con trompetas dando la bienvenida a aquellos que llegan a ese lugar.
Tú caminando con vestiduras blancas porque has sido glorificado, has sido renovado en Dios. Y al final del camino, Jesús. Eso es lo que nos espera. Y de ahí en adelante una vida eterna de paz y de bendición. Pero estamos tan ocupados y tan enredados en este mundo, tan distraídos en este mundo, tan afanados en este mundo, que no hemos podido entender la grandeza. Jesús sabía que muchos querrían demeritar su reino. Así que vivimos en un mundo donde muchos tienen aflicciones, donde otros están distraídos, donde otros están ocupados, donde otros están obnubilados por tanta tecnología y tantas cosas. Y en esas aflicciones, en esas ocupaciones, en esas distracciones o en esos dolores, perdemos de vista el reino. Pero esa semilla que fue sembrada en tu corazón, esa levadura que tocó un día tu vida, es la que trae esperanza a una humanidad perdida, para creer que el mensaje del reino es un mensaje poderoso y es un mensaje que cambia y que transforma vidas.